Vamos a continuar con la serie que hemos titulado La obediencia. Diga conmigo, la obediencia. El título de este mensaje es el número 3, es la verdadera obediencia. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, leemos palabras de Jesús diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Deje su Biblia por ahí a un lado y vamos a orar juntos. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por visitarnos en esta noche. Tu presencia es tan palpable, Señor, que no podemos evitar rendirnos ante tu presencia, Señor, y poder declarar que tú eres el Señor de nuestra vida y que nuestra voluntad está rendida totalmente a ti, Señor. Gracias por estos momentos de refrigerio para nuestra alma, Señor. Ahora queremos escuchar el consejo de tu palabra, Señor, y pedimos que tú nos hables. Háblanos al corazón, Señor, y que esta tu palabra sea sembrada en buena tierra, Señor, de tal forma que pueda producir fruto abundante. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Gracias. Amén. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, es decir, supremo en autoridad, el máximo líder, el máximo en autoridad, eso, así se define la palabra Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Diga conmigo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quisiera preguntarles, de acuerdo a este versículo, ¿en qué consistirá la verdadera obediencia? ¿Quién me puede decir? ¿En qué consiste la verdadera obediencia de acuerdo a este versículo? Porque hemos estado en las reuniones pasadas estudiando algo acerca de la obediencia. Pero según este versículo hay una expresión clave ahí que me interesa que usted la reciba y la guarde ahí en su corazón. Según este versículo, ¿en qué cree usted que consiste la verdadera obediencia? En hacer la voluntad de Dios. Y justamente de eso vamos a hablar. La verdadera obediencia, entre muchas otras responsabilidades que tenemos, consiste en hacer la voluntad de Dios. Una persona que no está sometida a la voluntad de Dios, será difícil que obedezca. Yo les decía la semana pasada que alguien que dice Señor, Señor y luego desobedece sus mandamientos equivale al beso traicionero de Judas. Tú puedes decirle Señor, Señor, eres hermoso, puedo sentir tu presencia, pero si no obedeces sus mandamientos, es como que le das el beso traicionero que le dio Judas a Jesús. Entonces, cuando hablamos de obediencia a la palabra, significa que cada uno de nosotros debemos obedecer de manera íntegra los mandamientos, estatutos, preceptos que Dios dejó claramente establecidos en su palabra. Claramente. El que no los quiere obedecer es porque realmente no le parecen claros a su propia vida. Pero cada uno de los mandamientos que podemos ver en la Escritura, para mí en lo personal, están claramente establecidos. No hay lugar a dudas. Obediencia entonces, dijimos que es oír inteligentemente, escuchar con atención y que lleva como propósito obedecer sus mandamientos, obedecer a su palabra. ¿Cuántos saben que en la Biblia, como la palabra de Dios, encontramos cuál es su perfecta voluntad para nuestra vida?
¿Cuántos sabían esto? Está claramente establecida la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, está bien establecida ahí en su palabra. Que no queramos obedecerla, ese es otro asunto muy diferente. Muy diferente. Por lo tanto, entonces, la verdadera obediencia consiste en hacer su voluntad, que está claramente establecida en la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos leyendo Mateo capítulo 7, pero en el versículo 22, continúa Jesús hablando, diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjese cómo Jesús está hablando y está hablando acerca de tres áreas importantes dentro del ministerio de la iglesia. Dice: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué en el versículo 23 Jesús les responde y les dice: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba refiriendo a los que le estaban escuchando de esa manera tan drástica? ¿Por qué? Dice: entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, violadores de la ley, infractores de la ley, así se traduce la palabra maldad. Jesús les estaba hablando, no es que hayas hecho muchas profecías, no es que hayas echado muchos demonios fuera, no es que hayas hecho muchos milagros, porque la palabra de Dios es mucho más superior que cualquier señal o cualquier milagro. Por eso estamos estableciendo que obediencia significa hacer la voluntad de Dios, que está claramente establecida en su palabra. Porque déjeme decirle que el día de hoy muchos están haciendo milagros, muchos están liberando endemoniados, pero eso no significa que esos muchos cuenten con el respaldo de Dios, porque también Satanás hace milagros. ¿Sabía usted eso? Jesús dijo en otra porción en Mateo 24:35, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo fue ayer, lo es hoy y lo será por siempre. Su palabra no pasará. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús vino a este planeta y su palabra continúa siendo viva y siendo eficaz, y su palabra continúa transformando el corazón de muchas personas que deciden obedecer y hacer la voluntad de Dios, como los que están aquí. En el versículo 24 Jesús dijo, estoy en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y está hablando no solamente de la vida de la iglesia, pero está hablando también de la vida de una persona que está sometida al señorío de Jesús, a la voluntad de Jesús. El que me oye estas palabras y las hace. Muchos oyen pero no hacen. Es muy diferente. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque oyó pero no hizo. Es muy diferente oír y hacer. Si tú oyes un mensaje tras otro mensaje
y procuras llevarlo a la práctica en tu propia vida, entonces podrán venir las tormentas, podrán venir las situaciones difíciles, las necesidades, la tribulación, la angustia en nuestra propia vida, pero mientras nos mantengamos parados en la roca, estaremos seguros. No así aquellos que oyen y no hacen. Esos andan como las ondas del mar, para un lado y para otro, como las corrientes de este mundo. Ahorita están en victoria y mañana ya están en derrota, porque no están bien parados sobre la roca. Versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso es muy importante que cuando compartamos a alguien de Cristo, le compartamos de la palabra, no nuestras propias enseñanzas o nuestros propios argumentos o pensamientos. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra tiene autoridad. ¿Cuántos sabían eso? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, la palabra tiene autoridad, por lo tanto, somos llamados a predicar la palabra. Y no como los escribas, termina Jesús en el versículo 29. Los escribas enseñaban obediencia, pero a sus propias leyes, es decir, a las leyes de los hombres. No enseñaban obediencia a la palabra, a la voluntad de Dios. Y tienes que hacer esto, y te tienes que vestir de esta manera. El día de hoy sigue sucediendo lo mismo. Por eso la gente no cambia. Por eso la gente vive vidas cristianas religiosas. Porque suponen que el cristianismo es, me quito, me pongo, no me pongo, hago esto, no hago aquello. Cuando Jesús enseñó acerca de la oración, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Déjeme decirle que hacer la voluntad de Dios, practicar los mandamientos que están claramente establecidos en la palabra de Dios, preservan el alma, traen seguridad, traen esperanza y además nos libera las bendiciones que Dios tiene preparadas para su pueblo. ¿Cuándo? Cuando decidimos obedecer su palabra, someternos a su voluntad, entonces le damos como herramientas a Dios para decir, a este lo voy a bendecir, porque es obediente, porque hace mi voluntad. Cuando Jesús entonces estaba enseñando acerca de la oración, escuche lo que dijo Mateo capítulo 6, versículo 5. Abra su Biblia ahí, por favor. La verdadera obediencia. Mateo 6, 5. ¿Lo tiene? Palabras de Jesús diciendo, y cuando ores, ¿cuántos oran? ¿De veras? Muy bien. Cuando ores, la siguiente pregunta sería, ¿cómo oras? Según este versículo, Jesús está enseñando y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Es duro esta palabra, ¿eh? La palabra hipócrita se traduce o habla acerca de aquellas personas que fingen cualidades o sentimientos que en realidad no tienen. La palabra hipócrita habla de aquella persona que vive una doble vida, es decir, que dice una cosa y hace otra. Wow, esto está tremendo, ¿eh? Jesús está dando una enseñanza acerca de cómo podemos mantenernos en la vida cristiana a través de la oración, a través de la comunión. Como hace un momento, en medio del tiempo de adoración, usted y yo establecíamos una relación, una comunión con nuestro Creador. Yo experimenté mucha paz, no sé usted. El Señor tocó mi corazón de una manera muy especial, a través del fluir del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona dice una cosa y hace otra, se califica como una persona ¿qué?
hipócrita según Jesús. Cuando ores entonces, no seas como los hipócritas. No vayas ahí con el Señor y le digas, cuánto te amo, Señor, pero al salir amamos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Eso es ser hipócrita, entre otras cosas. Sigue enseñando Jesús, dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿A quién se está refiriendo? A los hipócritas. Versículo 6. Estamos en Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu lugar, ahí donde tú acostumbras orar. Puede ser tu recámara, para algunos es el closet, para algunos otros es el baño, yo no sé dónde. Pero Jesús dice, cuando tú ores, entra ahí en tu aposento y cierra la puerta. No permitas que nada ni nadie te robe esos momentos tan especiales en la presencia de Dios. No permitas que absolutamente nada te pueda robar la bendición de poder establecer una comunión con Él. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjese cómo el día de hoy la gente está buscando las recompensas públicas antes que buscar las recompensas en el interior con Dios. Y se busca la fama. Y se busca el reconocimiento de los hombres más que el reconocimiento de Dios. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, ¿como quién? Como los gentiles, los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, los gentiles estaban engañados pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios, repitiendo, oraciones tras oraciones. Y Jesús está enseñando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que tú le pidas. Mire, si usted y yo hacemos realidad este versículo en nuestra propia vida, nos vamos a evitar muchos problemas. Porque estamos ahí con el Señor. Señor, por favor, súpleme para esto y súpleme para aquello otro. Y Señor, quítame esta carga que traigo tan pesada, Señor. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Esto no significa que no hablemos con Él, hay que hablar con Él. Sí. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Muy interesante este versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Pregunta: ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace? ¿Sabe cómo se hace? De inmediato. Inmediatamente. Los ángeles que están ahí alrededor del trono de Dios están solamente esperando la instrucción del Señor, del Supremo en autoridad, del soberano Dios. Y Jesús está enseñando aquí acerca de la oración diciendo: hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Yo pregunto, ¿la voluntad de Dios se hará igual en el cielo que en la tierra? No. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dispuestos en muchas ocasiones a obedecer la voluntad de Dios. Desde luego, hacer la voluntad de Dios implica una lucha constante y continua entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Hay una lucha, porque todavía estamos en esta carrocería. Hacer la voluntad de Dios implica una lucha. El mismo Jesús lo demostró estando en el huerto de Getsemaní. Había una lucha.
Jesús estaba luchando con el Padre y clamó de lo más profundo de su corazón diciéndole: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Es que hay una lucha entre la carne y los deseos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, abra su Biblia ahí. Por eso el consejo de Pablo aquí en Gálatas capítulo 5 y versículo 16 es el siguiente. Dele vuelta rápido ahí a su Biblia. ¿Ya lo tiene ahí? Dice Pablo: entendiendo pues él que hay una constante lucha entre los deseos de la carne que se ponen a los deseos del Espíritu, él aconseja a la iglesia de los Gálatas diciéndoles: les digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjeme decirle que momentos como los que acabamos de pasar, a través de este tiempo de alabanza y de adoración, nos hacen satisfacer los deseos del Espíritu, no los de la carne. Pero esos momentos no solamente debemos disfrutarlos cuando estamos aquí en la reunión, es todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días hay una lucha con esta carne. Pablo le aconseja a Timoteo y le dice: cuídate de ti mismo. Tu mayor enemigo no es el diablo, tu mayor enemigo eres tú mismo, soy yo mismo. Hay una lucha constante y debemos estar ahí, pero satisfaciendo más los deseos del Espíritu que los deseos de la carne. Versículo 17, perdón. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Escuche la lista a continuación. Manifiestas son las obras de la carne, y cada uno valore ¿qué alimenta más, la carne o el Espíritu? Dice: manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Probablemente tú estarás pensando y diciendo: yo nunca he caído en adulterio. Pero ¿qué hay cuando miramos a una persona? ¿Qué dijo Jesús? Si miras a una persona y a una mujer y ya la codiciaste en tu corazón, has cometido adulterio. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Se fija cómo hace un momento el Señor nos lleva a un punto donde yo te quiero hacer libre. Deja la ira, deja la amargura. ¿Qué son la ira, la amargura, los pleitos? Deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir. Porque mientras estamos bajo su autoridad, le damos herramientas a Dios para que Él nos bendiga y traiga paz a nuestro corazón y sabiduría para nuestra vida. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Es simple. Porque están satisfaciendo más los deseos de la carne que los deseos del Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos aman a la persona que tienen al lado? ¿Cuántos aman al vecino, al jefe de trabajo? ¿Cuántos aman al que te ha hecho daño tal vez? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos son pacientes? La verdad es que nos falta desarrollar la paciencia, esa es la verdad. Nos falta desarrollar ese fruto del Espíritu, la paciencia. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante, pero es mejor que estemos luchando. Porque hay personas que dicen: yo así soy. Hay maridos que le dicen a la mujer: ya tenemos 30 años de casado, todavía no te acostumbras, soy impaciente. No, es que la palabra nos puede transformar, la palabra nos puede cambiar. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a la voluntad de la palabra.
Paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Cuántos tienen fe? Estos tiempos demandan una fe especial, una confianza especial en Dios. Para creer que en el momento que venga la prueba, la tentación o la necesidad, Él nos va a poder librar de cualquier situación. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cuántos son de Cristo? Este asunto de crucificar la carne es de todos los días. No es nomás cuando venimos a la iglesia, es todos los días. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Tanto el hombre como la mujer carnal, en relación a los espirituales, se conocen por sus frutos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí están los deseos de la carne o el fruto del espíritu. Y se ven. Se ve claramente cuando una persona es amorosa, cuando una persona es servicial, cuando una persona es paciente, cuando una persona no pierde el gozo aún a pesar de las pruebas, de las tribulaciones. Se nota inmediatamente. Pero también se nota una persona carnal, impaciente, irritable, enojona, etcétera, etcétera. Romanos capítulo 12. La verdadera obediencia significa entonces estar sujetos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, según el consejo de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, escuche cuál es. Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo. Esta expresión se traduce de la siguiente manera: no se adapten o amolden al sistema de pensamiento y a los patrones de conducta de este mundo. ¿Cómo son los sistemas de pensamiento y los patrones de conducta de este mundo? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo son? La gente vive en medio de un materialismo impresionante y esa es la conducta de la gente que no conoce a Dios. ¿Cierto o no? ¿Qué más? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Patrones de conducta. Líneas de pensamiento torcidas completamente, que no concuerdan, no armonizan con lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tristemente, hay muchos cristianos que en lugar de pensar conforme a la Biblia, piensan conforme al mundo. Es que el mundo así se desarrolla. Dice entonces Pablo, no se conformen, no se adapten. No se amolden al sistema de pensamiento, a los patrones de conducta de este mundo. Déjenme citarles solamente 2 ejemplos. Hay muchos más que cada uno de nosotros el día de hoy pudiéramos citar. Por ejemplo, hay un eslogan o un dicho por ahí muy mexicano. Cuando se habla de las oportunidades que un hombre tiene para caer en el pecado de adulterio. Fíjese, por ejemplo, el pensamiento del mundo, en lugar de decir, no, porque soy marido de una sola mujer, ¿sabe lo que dice el pensamiento del mundo? Dicen, ¿a quién le dan pan que llore? ¿A quién le dan pan que llore? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, acuérdense que estamos hablando acerca de que la Biblia, que es la palabra de Dios, usted y yo encontramos ahí perfectamente y claramente establecida la voluntad de Dios para nuestra vida. Mientras que el mundo está diciendo, ¿a quién le dan pan que llore? La Biblia dice en Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial, hablando del matrimonio. Y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Sabe cuál es el pensamiento y los patrones de conducta de la gente del mundo en este versículo? Es que sí, pero es que ya no está tan jovencita. Es que ya está un poquito arriba de peso, pues aguántate, tú la escogiste. A menos que quieras actuar y pensar
y conducirte como se conduce el mundo. Pero la Biblia dice, bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como esté. ¿Sí? Como esté. Como sierva amada y graciosa Gacela. Escucha lo que dice el autor de Proverbios, Salomón. Sus caricias te satisfagan en otro tiempo y en su amor recréate siempre. Siempre. Déjeme decirle que el pensamiento y la conducta del mundo están pensando satisfacerse sus caricias con las cosas de allá afuera, buscando otras mujeres que satisfagan su vida carnal. Sigue diciendo, estoy en Proverbios 5:20, y luego hace una pregunta el sabio Salomón diciendo, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Yo he conocido hombres casados, no sé si sean cristianos, van a una iglesia, no sé si realmente nacieron de nuevo, que dicen, si no estuviera casado, ya la hubiera conquistado. Uy, si tuviera 20 años. Ese es el pensamiento y la conducta del mundo. Cuando Pablo dijo, no se conformen, no se adapten a la conducta de este mundo. Ahora, si usted quiere pensar como piensa el mundo, Dios no da por inocentes a los que son culpables. Escuche la sentencia para aquel que cae en pecado de adulterio. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. En otras palabras se traduce, es un tonto. Está grueso eso. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, su pecado, no le será borrado jamás. Qué tremendo, ¿eh? Por eso el consejo de Pablo, no se conformen a este siglo, es tan actual. Hay que atender, porque esa es la buena voluntad de Dios en la que usted y yo necesitamos caminar. Otro ejemplo. El mundo dice, pues no tiene nada de malo, es la moda. Pues ¿qué tiene? Todos lo hacen. Es la moda. Déjeme decirle que las modas han hecho caer y se han convertido en piedras de tropiezo para muchos hombres carnales dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Pero hay mujeres bajo este pensamiento y esta actitud y este comportamiento, dicen ellas y tratan de justificarse, diciendo es la moda. Yo pregunto, ¿por el hecho de que sean las modas, se supone que debemos de seguirlas? No por el hecho de que venga una moda, tenemos la responsabilidad, y menos si somos cristianos, de seguir las modas de este mundo. Sin embargo, las seguimos y nos arrastran las modas. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a Timoteo, hablándole a las mujeres, les dijo, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia? La razón por la que Pablo le escribió a Timoteo esta carta, siendo Timoteo pastor de la iglesia de Éfeso, una de las razones, entre algunas otras, es que había desorden en el culto de adoración dentro de la iglesia. Las mujeres en la iglesia estaban llevando una vida impura, hipócrita, satisfaciendo su ego y con un desarrollo de la sensualidad impresionante. Y esas conductas de esas mujeres de la iglesia de Éfeso se vieron reflejadas, ¿sabe usted en qué? En su forma de vestir. Dije entonces que Pablo le escribió a Timoteo háblales a las mujeres y diles que se vistan, que se atavíen con ropa decorosa. ¿Por qué? Porque había impureza, había hipocresía, estaban tratando de satisfacer su ego.
y se vestían de manera sensual. Y todas esas conductas se veían manifestadas en su forma de vestir. Déjeme decirle que la palabra griega para la palabra atavien la palabra del griego es cosmeo, de donde se traduce cosmético. Mujeres, ¿para qué sirven los cosméticos? ¿Para qué? Para arreglar a las mujeres, para embellecerlas, ¿no es cierto? Para arreglarlas adecuadamente, ponerse en orden su propia persona. Para eso sirve, ¿no? Más o menos. ¿Sí o no? Entre algunas otras cosas. Bueno, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo y les dice que las mujeres se hagan un cosmético, pero en este caso, ¿sí?, tomen un orden, se arreglen adecuadamente y tomen un orden, pero en la forma de vestir. ¿En dónde? En la forma de vestir. Es decir, tanto la mujer como el varón deben arreglarse de manera adecuada para el culto de adoración en la iglesia, que incluye un vestuario decente que refleje, escuchen esto, mujeres y varones, que refleje lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Si hay sensualidad, se va a reflejar en la forma de vestir. Y luego dicen algunas, es que es la moda. Si hay ego y eso es lo que quieres satisfacer, se va a reflejar en la manera de vestir. Y luego dice Pablo, que se atavíen con pudor y modestia. Y estas dos expresiones se refieren a rechazar, tanto las mujeres como los hombres, a rechazar un modo de vestir que deshonre a Dios. Un modo de vestir que deshonre a Dios. Y cada mujer y cada varón sabe. Un modo de vestir que deshonra a Dios es aquel modo de vestir que se viene a convertir en una piedra de tropiezo para un hombre carnal o una mujer carnal. A lo mejor alguna mujer pudiera decir o estar pensando en este momento, es que los hombres son malos, son depravados, son cochinos y sucios. Sí, pero también hay mujeres hipócritas, impuras y sensuales. Aunque usted no lo crea, dentro de las iglesias. Y luego les llama uno la atención y se sienten. Ay, qué religioso y qué fanático eres, que no sabes qué es la moda. Una ocasión hablamos con una señora de aquí de la iglesia, porque su forma de vestir, muy sensual. Es que los hombres son bien cochinos. Sí, hermanita, pero tú te estás vistiendo muy sensual, con unos escotes impresionantes y con los pantalones que ya se los he dicho en otras ocasiones, no sé cómo se los ponen. Pero como que no les cae el 20, no sé qué onda. Yo de plano a veces veo a algunas hermanitas y yo digo, Señor, por favor que les caiga el 20. Y cuando estoy diciendo así, que Señor, que venga una revelación. ¿De qué? De un vestir con pudor y con modestia. El problema, ¿sabe cuál es? Es que es la moda. Ese es el argumento que hay. Entonces dice Pablo, no se conformen a este siglo, no se adapten, no se amolden al sistema de pensamiento y patrones de conducta de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Una persona que se sigue comportando como se comporta el mundo, su mente no ha sido renovada. Y aquí renovar significa hacer de nuevo nuestro entendimiento, es decir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Haciendo la voluntad de Dios claramente establecida en su palabra, es lo que usted y yo necesitamos hacer para poder recibir de las bendiciones de Dios, hacer la voluntad de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo creo o no lo que yo siento. Es que yo siento que así debe de ser, es que yo creo, es que yo pienso. No, es que ¿cómo piensa la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No es lo que yo creo, no es lo que pienso, no es lo que estoy sintiendo, es lo que dice la Biblia, a lo que usted y yo nos tenemos que sujetar.
Esa es la verdadera obediencia, cuando estamos bajo la autoridad de su palabra. ¿Y qué trabajo nos cuesta? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es fácil, ser cristiano no es fácil, porque si fuera fácil, cualquiera fuera cristiano. Un entendimiento que se dedica al mundo y a sus preocupaciones y afanes, a los afanes de este mundo, no puede producir una vida del Espíritu, producirá una vida llevada por las corrientes y la cultura de este mundo. Pero un entendimiento que se dedica a estar sujeto y sometido a la voluntad de Dios, producirá una vida que pueda soportar cualquier prueba, cualquier tribulación en medio de este tiempo en el que nos tocó vivir. ¿Sí o no? ¿Cuándo? Cuando vamos renovando nuestro entendimiento y pensando conforme a lo que dice la Biblia, no conforme a lo que dice el mundo. Podemos resistir cualquier tentación de nuestra cultura al meditar en las verdades de Dios establecidas en su palabra, dejar que su Espíritu Santo nos guíe, dejar que su Espíritu Santo nos vaya moldeando y nuestra conducta y nuestra forma de pensar vaya cambiando cada día. Yo no puedo concebir creyentes que tienen 20 años y se siguen comportando como un niño, haciendo un montón de berrinches. Todavía hay niños bigotones berrinchudos después de 20 años de cristianos. Entonces termina Pablo diciendo, para que entonces comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Y escuchen esto, la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Jesús reprendió a los escribas y a los fariseos. En Mateo capítulo 21, abra su Biblia ahí, por favor. Los ancianos, los escribas, los fariseos fueron confrontados por Jesús debido a no estar dispuestos a estar sometidos a la voluntad de Dios. Y cuando Jesús les empieza a enseñar, se ofendieron y empezaron a confrontar su autoridad. Dice Mateo capítulo 21, versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas y quién te dio esta autoridad? Estaban ofendidos. Se sentían ofendidos porque Jesús había hecho milagros. Jesús, en el contexto, si usted empieza a leer los versículos anteriores, está enseñando cómo Jesús entró de manera triunfal a Jerusalén. Después entró al templo y echó afuera a todos los mercaderes que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Después oró por muchos ciegos y cojos y todos fueron sanados. Teniendo hambre Jesús al día siguiente, al no encontrar fruto en una higuera, la maldijo y se secó al instante. Sin embargo, los escribas, los ancianos y los fariseos se indignaron y le preguntaron al Señor Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Porque había hecho lo que dice todo el contexto en el capítulo 21. Entonces Jesús hace uso de una parábola. ¿Qué es una parábola? A ver, los que estudiaron hermenéutica. Una parábola es la ilustración de algo natural para enseñar una verdad espiritual. Entonces Jesús hace uso de un asunto natural para enseñarles la verdadera conducta. ¿A quiénes? A los ancianos, a los escribas, a los fariseos. Y de esta forma les empieza a enseñar cómo la actitud que ellos estaban teniendo era una actitud hipócrita y religiosa. Capítulo 21, versículo 28. Parábola de los dos hijos. ¿Lo tienen ahí? Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y aquí esta expresión arrepentido significa, la traducción más cercana es lamentando y teniendo convicción por su desobediencia,
Cuando dice ahí, arrepentido se fue. Es decir, lamentó y vino una convicción de que había renegado contra su padre y lo había desobedecido. Y en esa convicción fue e hizo la voluntad de su papá, la instrucción que le había dado. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Versículo 30. Acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, pero no fue. Les pregunta Jesús a los que lo estaban acusando y le estaban diciendo, ¿con qué autoridad haces eso? Les pregunta Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos, que eran los cobradores de los impuestos, y las rameras, que eran las prostitutas, dijo Jesús, van delante de ustedes al reino de Dios. Yo me imagino que de pronto se quedaron ellos así sorprendidos. A ver, ¿cómo si nosotros somos los elegidos? Somos los conocedores de la ley. Sí, pero no están haciendo la voluntad de mi Padre. Jesús les estaba diciendo, verdaderamente les digo, que los cobradores de impuestos y las prostitutas, a quienes ustedes han menospreciado y han desechado públicamente, ellos han hallado la salvación y entrarán en el reino de los cielos por su genuino arrepentimiento y su obediencia antes que ustedes, porque ustedes llevan una vida religiosa e hipócrita, diciendo una cosa y haciendo otra. A eso se estaba refiriendo cuando Jesús les contó esa parábola. Ustedes dicen una cosa pero hacen otra. Y ellos verdaderamente, esos que ustedes rechazan, esos que ustedes menosprecian, ellos verdaderamente se arrepintieron genuinamente y empezaron a obedecer la palabra de Dios. Pero ellos decían una cosa y no hacían. Versículo 32. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes viendo esto, escuchando el mensaje de arrepentimiento que les traía Juan, no se arrepintieron, siguieron viviendo una vida religiosa. A eso estaba refiriendo Jesús. Dice, vino Juan, y ustedes viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Déjenme decirle que lamentablemente hoy está sucediendo lo mismo dentro de muchas congregaciones. Se puede encontrar ese mismo espíritu farisaico. Dicen muchas cosas pero no hacen nada. Hay muchos dentro de las congregaciones que dicen muchas cosas pero no hacen nada. Hay quienes se dicen cristianos y aún los que verdaderamente lo son están siendo engañados por el enemigo para creer que por el simple hecho de asistir regularmente a la congregación, eso los hace cristianos. ¿Será eso realmente lo que nos hace cristianos, asistir a la congregación? Señor, porque tú en aquel día probablemente tú le vas a decir al Señor, Señor, yo iba los miércoles y los domingos. Señor, y te va a decir, o nos va a decir el Señor a algunos, no te conozco. Ahí en Guadalajara asistía un hombre todos los días, de lunes a viernes, y aún el mismo domingo, asistía a nuestras reuniones de oración y hacía unas oraciones tan elocuentes que apantallaba a todos. Pero no pasó mucho tiempo cuando se descubrió su adulterio. Pero él pensaba que el ir a la oración todos los días a la iglesia lo hacía cristiano, pero vivía doble vida, era un adúltero. Por eso cuiden sus bolsas, mujeres, porque no todos los que están dentro de la iglesia son de a de veras. Cuide su bolsa, cuide sus cosas personales, ¿sí? En nuestra congregación llegamos a agarrar ujieres que se estaban robando los diezmos y las ofrendas. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Bueno, a lo mejor usted dirá, pues también a Jesús le pasó. Jesús tenía ahí un administrador bien ladrón. Pues sí. Fíjese cómo aún al mismo Jesús ahí.
Algunos suponen que entonar algunos cantos de alabanza y adoración los hace cristianos. ¿Eso nos hará cristianos? Sabernos todos los cantos. ¡Ay, qué lindo canto! Lo voy a entonar porque siento bonito con ese canto. No estamos en la iglesia por lo que sentimos. Estamos en la iglesia por lo que Él hizo por nosotros y nos debe, mejor dicho, le debemos nosotros a Él nuestra adoración. Él merece toda nuestra adoración. No es que le cantes bonito. Sin embargo, algunos suponen que cantarle alabanzas y adoración, eso ya nos hace cristianos. Hay algunos otros que porque entregan diezmos y ofrendas o pactan para una radiodifusora o una televisora, eso ya los hizo cristianos. Así no es. El cristianismo no se determina por lo que pactas o por lo que das. ¿Estamos de acuerdo? Dios no necesita nuestro dinero, Dios necesita nuestro corazón. Cuenta la historia que la Iglesia Católica creó el uso de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias hasta el día de hoy significan el perdón total o parcial ante Dios de un castigo, de una condena o de un pecado cometido por medio de imponer algunas penitencias. ¿Ha oído de las penitencias? Como por ejemplo, algunas de esas penitencias que les imponían a los pecadores eran ayunos prolongados, tan excesivos, tan fuertes, que los mismos que los imponían ni siquiera ellos mismos los llevaban a cabo. Ayunos prolongados, peregrinajes a tal lugar, de rodillas, por si fuera poco. O flagelaciones, golpearse el cuerpo hasta sangrar. Algunos, el día de hoy, peor, crucificarse. Pero como tuvieron tanta aceptación las indulgencias, qué casualidad, ¿verdad? No, pues si se trata de que el Señor me perdone un pecadito, pues ¿qué tengo que hacer? Tuvieron tanta aceptación las indulgencias que entonces la gente empezó a pedirlas. Necesito que me firme el Papa, el obispo, necesito que me firme una indulgencia. ¿Y qué tengo que hacer? Fue tal la demanda que empezaron a cometerse abusos y vino un alto grado de corrupción, que la venta de indulgencias en aquel tiempo se convirtió en un gran negocio, que le hicieron creer, pasó el tiempo y le hicieron creer a los feligreses que comprar indulgencias les permitiría sacar las almas de sus seres queridos del purgatorio. Nada más con que compres una indulgencia, pues ¿cuánto vale? Pues con tal de que salga del purgatorio, un lugar que ya el día de hoy definieron que no existe, dicho por el Papa actual. Por cierto que se aventó una de enemigos. ¿Por qué? Porque los representa dinero. Entonces, el recolector del dinero que era producto de la venta de las indulgencias, les decía a los que iban a comprar las indulgencias, les decía, mire, tan pronto como suenen las monedas en el cofre, el alma de su familiar o de su ser querido saldrá inmediatamente del purgatorio y se irá directito al cielo. Así que la gente hacía sonar sus monedas en el cofrecito del cobrador de los impuestos, haciéndoles pensar que en ese mismo instante se iban directitos al cielo. Déjeme decirle que el día de hoy los cobradores de las indulgencias actuales le dicen a la gente, tan pronto como su cheque de pacto o su siembra llegue a nuestro ministerio, a nuestra cuenta de banco, su milagro se va a producir. ¿Cierto o no? Así que pactemos para que surjan los milagros. ¿Eso será hacer la voluntad de Dios? ¿Eso dice la Biblia? Por supuesto que no. Hoy algunos suponen que practicar, o que, mejor dicho, que formar parte o participar en un ministerio dentro de la iglesia los hace cristianos. Aunque saliendo de aquí, de la congregación, durante toda la semana se comporten como verdaderos carnales. Pero soy cristiano porque formo parte de un ministerio en la iglesia, cualquiera que sea. Eso no nos hace cristianos.
tenemos una responsabilidad aquí, pero también allá afuera. Como aquel dirigente de alabanza que finalmente se tuvo que definir saliendo del closet y declarando públicamente que era homosexual, el director de alabanza, hace unos meses atrás, aquí en los Estados Unidos. Era un hombre casado, es que ahorita ya no se sabe. Porque a lo mejor alguno ha de pensar ahí, no, es que el hombre es casado, sí, pero ahorita hasta los casados. Yo he escuchado testimonios de hombres, ya el día de hoy no es me dejó por otra, el día de hoy ya es me dejó por otro. Aunque usted no lo crea, así es. Otros suponen que por el hecho de saber varios textos de la Biblia de forma solamente intelectual, pero no práctica, ya están en obediencia a Dios, pero todo eso es mentira del enemigo que trabaja aquí en la mente. No te preocupes, te sabes la Biblia, tienes mucho conocimiento intelectual, tú deberías de ser un teólogo, es más, deberías de ser un doctor de la Biblia, un doctor de la ley, porque te sabes muchos versículos. Sí, pero no practicas ninguno de ellos. Como aquel predicador que se sabe toda la Biblia de memoria y se ha divorciado 3 o 4 veces y anda atrás del dinero de la gente. ¿De qué le sirve saberse la Biblia de memoria? ¿De qué le sirve si no practica lo que dice la Biblia? Es que no es lo mismo saber que hacer lo que sabemos, o lo que enseña la Biblia, mejor dicho. Déjeme decirle que lo único que hace a una persona verdaderamente un cristiano, lo único que hace a una persona un verdadero cristiano es un genuino y real arrepentimiento con la manifestación de sus respectivos frutos como una evidencia clara del nuevo nacimiento. Y que entra en un proceso de santificación y empieza a manifestar una vida de santidad como evidencia clara de su obediencia total a la voluntad de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Ahora, pregunta, ¿será vivir una vida perfecta? No, pues ¿quién? No. Pero sí vivir una vida que le dé gloria y honra a aquel que nos compró con su sangre preciosa, viviendo en medio de esta generación que Pablo dijo es una generación maligna y perversa. Podemos vivir dándole gloria y honra al que nos salvó. ¿Cómo? Cuando nos sometemos a su palabra. Eso es obediencia. Esa es la verdadera obediencia. En medio de tantas malas noticias que escuchamos alrededor, siempre en la palabra encontraremos una buena noticia. Por eso hay que escudriñar la palabra. Por eso cada día hay que ir a su presencia y hay que tratar de pensar conforme a la Biblia. Pero si nunca abrimos la palabra de Dios, ¿cómo queremos pensar como piensa la Biblia? El pueblo de Israel, estando en la cautividad de Babilonia, que los que conocen dicen que fue una de las pruebas y tribulaciones más tremendas que el pueblo de Israel experimentó, ahí mismo recibieron una promesa de Dios, una palabra de Dios que les dio esperanza y les dio aliento para obedecer al Señor. Abra su Biblia, estoy terminando con Jeremías capítulo 29. Jeremías 29. ¿Lo tiene? 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. ¿Cuántos oran por esta nación? Ya estamos aquí. Hay que orar por la paz. Porque en su paz, dijo el Señor, tendrán ustedes paz. 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. En esta semana platiqué con un pastor que me dijo: hermano,
Anda aventando la toalla el pobre hermanito, se siente frustrado. Hace 7 años empezó una congregación. Le digo, oye, ¿y cómo fue que empezaste tu congregación? Vino un profeta bien ungido y me dio una profecía estando yo ahí sentado en la reunión y me dijo, es tu tiempo de salir. Vete a California y empieza una congregación. ¿Y sabe qué hizo? Inmediatamente se salió, ni siquiera Dios le dijo al pastor, y se vino a hacer una congregación aquí. No esperó el tiempo de confirmación, no supo discernir la palabra profética. Se vino y hace 7 años está que empezó la congregación y después de 7 años todavía no sabe si realmente él es pastor. ¿Por qué? Porque le hizo caso a una profecía sin discernirla. Hay que discernir las profecías, ¿eh? No porque alguien venga y te diga, eres el ungido de Jehová, eres el hombre para esta nación, yo te voy a llamar como evangelista, yo te voy a derramar de mi presencia. Cuidado con las profecías del día de hoy. Hay que discernirlas a la luz de la palabra de Dios. Hay que discernirlas porque hay muchos falsos profetas, ya lo sabemos, que se han levantado. Versículo 9. Porque falsamente, déjeme terminar el 8. Dice, no os engañen vuestros profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que sueñas. Mire, déjeme decirle que el día de hoy hay muchos sueños que son producto de la imaginación, o que son producto del exceso de comida. Es que fue un sueño de Dios. Ahí está. No atiendas a los sueños que soñáis. Hay que discernir los sueños porque a lo mejor comiste muchos tacos o mucho pozole o muchas chimichangas o muchas pupusas. Aguas con los sueños. Es que tuve un sueño. Por favor, revéleme el sueño que tuve. Oye, pues yo no soy Dios para darte una revelación de tus sueños. Y más cuando son productos de la imaginación del ser humano. 9 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena ¿qué? ¿Mi buena qué? Palabra. Despertaré en ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Otra versión, esta última expresión dice, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, para darles al fin lo que ustedes anhelan por causa de su obediencia. Porque obviamente todo lo que Dios nos da está sujeto a su soberanía y a su perfecta voluntad. Entonces dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, no el sueño, ni el profeta, dice Jehová. Son pensamientos de paz, no son pensamientos de mal, para daros al fin lo que esperáis, para darles al fin todo lo que ustedes anhelan, por causa de su obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra y a la voluntad de Dios. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón, y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. Termino con el versículo que leímos al principio. Jesús hablando en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La verdadera obediencia entonces consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Póngase de pie, por favor, y vamos a orar.
Gracias, Señor. Tu voluntad, Señor, aceptaremos. Tú eres soberano. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Dile al Señor en tus propias palabras: Señor, yo acepto tu voluntad, cualquiera que sea, Señor. Mientras sea tu voluntad, Señor, yo la aceptaré. Empieza a hablar ahí con el Señor. Oremos a Él y digámosle al Señor: Señor, perdónanos si nos hemos rebelado a lo establecido por ti en tu palabra, Señor. Queremos renovar nuestro entendimiento, Señor. No adaptarnos, amoldarnos al sistema de pensamiento, a los patrones de conducta de este mundo. Pero, Señor, reconocemos que te necesitamos a ti. Día tras día, Señor, en nuestro aposento, en nuestro lugar de comunión contigo, enséñanos tu voluntad. Tu voluntad que es agradable y perfecta. Queremos conocerla cada día, Señor.